ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hay veces que se escuchan cosas que uno, por más que lo reflexione, no encuentra cómo se consigue empatar con el Evangelio, cómo se pega con esta frase. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Querrá decir esto que aquel pecador que se arrepiente de sus pecados, que quiere vivir en santidad, esa justicia que es darle a Dios todo lo que Él se merece y vivir haciendo el bien a los demás? Es decir, aquel que aborrece su pecado, quiere salir del pecado para agradar a Dios. Me contaban en estos días una persona un poco confundida porque le había escuchado a alguien decir que si uno se arrepiente de los pecados y busca a Dios, Dios no lo quiere, ese se va a condenar. Que Dios viene a salvar a los pecadores. Hay que ser pecador para que Dios te salve. Entonces, el que vive en el pecado, ese es el que viene Jesús a salvar. Pero el que quiere salir del pecado, lo aborrece Dios. Yo me quedo, pero ¿dónde habrá entendido eso? Mateo, por ejemplo, aquí lo tenemos claro, es la vocación. Él narra su propia vocación. Estaba sentado al mostrador de los impuestos. Es un hombre, un publicano, como le llamaban a los que cobraban los impuestos, ya que estos eran especialmente odiados por el pueblo hebreo, porque son del pueblo hebreo, trabajan para los extranjeros, para los opresores, para los romanos, cobrando el impuesto. Y como sabemos que a nadie le gusta que le cobren impuestos, a nadie le agrada cuando vienen a decirle: mira, tienes que pagar, trae esto, porque si no vamos a embargarte. Pues esa era la misión de Mateo, su trabajo. Y él estaba
en la mesa de los impuestos, cobrando a los de su raza, a los de su fe, a los de su pueblo, para dar eso a los romanos, el tributo que tenían que pagar periódicamente. Por eso eran especialmente aborrecidos, odiados los publicanos. Jesús pasa y al verlo, Jesús conoce el interior, el corazón de cada uno. Sabe la generosidad, sabe el amor, sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Y los deseos que tenía Mateo de seguir a Dios y hacer lo que Él quiere. Jesús con una sola palabra, sígueme. Y Mateo no lo duda. Toma esa decisión valiente que permanece después, persevera hasta el final, hasta el martirio. San Mateo también, por eso el color rojo de la misa de San Mateo, porque es mártir. San Mateo también dio su vida por la verdad del Evangelio. Cuando el Señor nos dice, si San Mateo deja el pecado, se supone, los judíos, había ciertos oficios que ya los tenían por pecado, como era el pastor, no el asalariado, pastor asalariado, este siempre para ellos era un ladrón, aunque no fuese ladrón. ¿Por qué? Porque como se va con las ovejas y nadie les ve, seguro que le saca la leche y por eso ya está robando. Y así a varios empleos, y este era uno de esos que siempre lo tenían por pecado. Este ya es un pecador por tener ese empleo, obre bien o mal. Sencillamente se supone que está obrando mal. Jesús, sin embargo, pasa y los llama. San Mateo hace este acto, esa respuesta inmediata a la vocación, a la llamada. Esta es la vocación, una llamada de Dios. Uno la oye de distintos modos, a veces tan clara y cierta como San Mateo, sígueme. Es el Señor quien le dice, y entonces uno sabe que tiene que hacer eso porque eso es lo que Dios quiere, sin dudar ni poder dudar. Mateo se levanta, da aquella comida, aquella cena, invita a Jesús, a sus apóstoles que ya le están siguiendo, y los fariseos lo ven, que Jesús come con él. El pecador, de tal manera era para los hebreos, los judíos, que con él no se podía ni comer, porque era compartir las mismas ideas. Y si este es un pecador, pues yo comparto el pecado. Por eso es que con pecadores ellos no podían compartir nada. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? A esta frase de Jesús, que lo dice de tres formas diferentes, esto es lo que digo que tenemos que saber interpretar. Si no, es que leemos el Evangelio y es como si lo leyésemos en otro idioma. Cada uno interpreta la cosa no como Él lo ha dicho, sino no como el Espíritu Santo lo está diciendo, sino como a cada uno se le parezca ahora. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Ciertamente que para tener salud, el que está sano no necesita que el médico le dé ningún tratamiento, ya está sano. ¿Es que es despreciable el sano y es mejor el enfermo? No, lo malo es el enfermo, y al enfermo hay que darle salud el que necesita. El sano lo que tiene que hacer es conservar su salud. Esto pasado a la parte espiritual, el que está sano o enfermo espiritualmente, Dios viene a salvar a todos, pero al sano no le puede dar salud. Digámoslo de otra manera. El que está en la verdad, no hace falta sacarle del error, ya está en la verdad. El que tiene la doctrina, no hace falta enseñarle nada, ya lo sabe.
El que vive de acuerdo a la enseñanza de Dios, no hay que conducirlo al buen camino, ya vive en ese camino. Si él dice que no he venido, el médico, no son los sanos los que necesitan del médico, de las acciones de la cura del médico. Entonces, lo que está diciendo es, si estos son pecadores, a estos hay a los que hay que sacar del pecado. No es fomentarles el pecado y decir, para que todos necesiten del médico, que todos se enfermen. Que todos sean enfermos no es lo bueno, ni lo que Dios quiere. Dios quiere la salud. Entonces, manda el médico para los enfermos. Y los sanos ya están sanos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si no, si viniese solamente a predicarle a los que ya conocen la doctrina, los demás hay que dejarlos porque son ignorantes. Ese era el problema de los fariseos. Despreciaban a los ignorantes porque eran ignorantes. Y Jesús les está dando una gran lección. Vosotros que sois maestros de la ley, ¿a quién tenéis que enseñar la ley? ¿A los que ya la conocen o a los que la desconocen? Hace falta enseñarle a los que la desconocen. ¿Para qué? Para que conozcan igual que los demás. No para despreciar a los que la conocen, sino para que todos lleguen al conocimiento del camino de la salvación. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. En esta otra segunda frase, esta enseñanza del Señor, no es que está despreciando los sacrificios, es que está poniendo un orden. Ordenar las cosas no es despreciar lo que está en segundo término. Es lo primero, lo segundo y lo tercero. Eso es lo que hace, ordenar las cosas, las ideas, las acciones, el apostolado. Lo que está enseñando Jesús es, no podemos descuidar la misericordia por hacer sacrificios. El sacrificio, la ofrenda que se hacía a Dios en el templo, sacrificando, de ahí viene el sacrificio, un animal, un cordero, un cabrito, o lo que fuera, o un pichón, unos animalitos. En ese animal que uno invierte dinero, tiempo, trabajo, dedicación, era, pues, ¿qué puedo yo ofrecerle a Dios mío de mi vida? Entonces le puedo ofrecer este animal, este trabajo que he empleado en cuidarlo, este dinero, estos bienes que yo he empleado para que pueda vivir, y le ofrezco a Dios, pero con alegría, con contento, porque se lo estoy ofreciendo a Dios. Y al ver Dios el sacrificio que yo hago, se complace porque ve que se le prefiere al propio beneficio, a la riqueza, a su descanso y a su progreso. Lo que yo quiero es a Dios por encima de todo. Pongo el orden. Pero querer a Dios por encima de mis bienes, y por eso le hago este sacrificio, dice Dios, pero ese amor a Dios tiene un orden. A Dios sobre todas las cosas, y al prójimo hay que buscar, porque Dios quiere a ese prójimo que también acuda a Él. Esa misericordia no es, como yo hago sacrificios, los demás no me importan. Pero sí, más que el sacrificio, más, no quiere decir que no quiera el sacrificio, más que el sacrificio, quiere la misericordia. Entonces, entendamos que aquí no hay ningún desprecio, no hay un rechazo, no hay una condenación. Dios quiere los sacrificios, pero más quiere la misericordia. Es más importante. Y si tengo que elegir entre ir al templo y ofrecer un sacrificio, o tener misericordia y ayudar al que necesita a que comprenda la ley de Dios, que se acerque a Dios, que se convierta o lo que sea, entonces te está diciendo cuál es la primera elección. Primero, la misericordia. No quiere decir que lo otro no.
Que primero esto, pero también lo otro. Pero primero esto. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro, llamar a los justos. Esto vamos a decirlo con otra frase. Al que está despierto no hay que despertarlo. ¿A quién hay que despertar? Al que se duerme. Yo a uno que está despierto no tengo que decirle, oye, despierta. Y dice, ¿pero qué? ¿Es que no te das cuenta que ya estoy despierto? Entonces, el que ya se ha convertido, el que ha salido del pecado, invitarle a que salga del pecado es ser necio. Eso es lo que dice el Señor. ¿A qué vengo yo? A sacar del pecado a los que están en pecado. ¿Quiere decir que a los que están libres de pecado, los que no están robando, hay que enseñarles a robar? No. ¿Hay que hacer que todos pequen para que se les pueda sacar del pecado? Si la idea no es el sacarles del pecado, sino que estén libres de pecado. Los que ya están libres del pecado ya han alcanzado esa parte de la vida espiritual que el Señor quiere darles. Pero no solo es que salgan del pecado. Entonces, porque el que dice yo ni robo ni mato, ¿ya ese es bueno? Todavía no. Aún tiene que crecer en la vida espiritual. Aún tiene que aprender muchas cosas sobre Dios. Aún tiene que practicar muchas obras de caridad, de piedad, de misericordia. Entonces, la vida espiritual no es solamente creer. También el que cree tiene que cumplir los mandamientos. Además, es compleja. Por lo tanto, si tú ya tienes la fe, viene a enseñarte, además de la fe, cómo ganar el cielo, cómo va el cielo, cómo son las cosas de Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo seguir lo que hizo al apóstol San Mateo. Llamarle a su seguimiento para estar con él, ser de los suyos, vivir en su amistad e intimidad y luego enviarle a predicar a otros, convertirlo en un misionero. Pues, como la vida espiritual no es solamente cree y ya todo está hecho, hace falta ser misionero, ser apóstol, convertir a otros. Hace falta además hacer las obras de misericordia, hacer el bien. Hace falta además vivir una vida de unión, de oración, de intimidad con el Señor. La vida es más completa. Pero el Señor, cuando dice estas tres frases, que por eso digo que algunos las entienden mal y las predican peor, puesto que hay quien incluso invita a vivir en pecado para poder ser llamado por el Señor. Entonces, tú para que el Señor como médico venga a curarte tienes que estar enfermo. Si uno no está enfermo, puede dedicarse a ayudar al Señor a curar a otros enfermos. Si Jesús no tuviera a los apóstoles cuando estaba predicando, los apóstoles dirigían a las masas, les hacían colocarse, orientaban para que los que traían sus enfermos, pues que no se atropellasen, que hubiese orden. Pero Jesús se ayudaba de los apóstoles cuando se dedicaba a predicar y a curar a los enfermos y a hacer el bien. Necesitaba de la ayuda de los hombres, de los apóstoles. Por eso, en estas frases, para nada está diciendo el Señor un desprecio de los justos, de los santos, para decir que los que están en pecado no tienen que salir del pecado, sino que esos son los que Él ama y los que se salvan. Y los que son justos se van a condenar porque esos tienen que estar en pecado. Eso no es lo que dice para nada el Señor. Es otra cosa diferente. No entendamos mal. Qué lástima que haya quien lee la palabra de Dios y le da la vuelta, la entiende al revés, para su mal y perdición, puesto que no es lo que yo entiendo lo que me va a salvar, es lo que Él dice. Por eso hay que ser humildes, orar y pedirle mucho a la Virgen. Ella entendió la palabra de Dios. Cuando tuvo dudas,
El ángel le dice que va a ser madre de Dios y ella pues le queda la duda de ¿y qué tengo yo que hacer para eso? ¿Cómo colaboro yo en esta misión que Dios me encomienda, ser madre de Dios? Y el ángel se lo aclara. Y una vez que ella ya sabe qué es lo que Dios quiere, entonces es el sí completo, sí absoluto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso, pidámosle a la Virgen que sepamos entender no lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Él nos quiere decir.